Sean todos bienvenidos una vez más a este programa llamado El Mito y la Historia, y estoy siempre bien acompañado con el señor Domingo Ayala, con el señor Fabián Chamorro. ¿Cómo están, chicos? Hola, Ale, que he ¿Por colgado, qué? ¿Qué pero pasó? no sé, mira del otro lado. Estaba pensando. Estaba Ale? ¿Cómo pensando andamos? ¿Qué lejos. tal, Fabián? O sea que estábamos hablando fuera de cámaras con Ale. Me pasó algo muy interesante. Por una cuestión laboral, tuve que viajar a Argentina y haciendo aduanas. Oh, ya. Estaba ahí estaba, primero tenés que hacer la parte de migración en Paraguay y estaban haciendo la parte de migración argentina. Y uno de los dos que estaba me dice, vos sos el del programa, me dice, de historia. Te reconocieron. Joder, me ¿Qué? reconoció. ¿Eh? No, y él ve el programa porque me imagino que desde la zona del litoral argentino me dice, mi abuelo era veterano de la guerra del Chaco, me dice. Su abuelo probablemente por alguna de las revoluciones o algo así, se mudó y se instaló en Formosa y él es nieto y me dijo que le gustaba el programa, así que Para le vos, enviamos entonces. saludos. Le enviamos saludos a nuestro, Ale, a nuestro amigo. Se rebajó otra vez la barba, Fabián. Se rebajó otra vez, no se deja crecer. Increíble, Qué increíble. bárbaro. ¿Cómo Increíble. está, Domingo? ¿Te siguen saludando por lo de $200 o por el mito? No, me saludan mucho por el mito, cabrón. Me saludan mucho. Y más me hablan de Fabián. Sí, me no, quieren Fabián. conocer a Fabián. Y gusto extraña, moco, así. Siempre esa es la conversación. Pero cuando siempre hablo de hombres. Fabián. ¿Eh? Sí, Siempre sí. hombres. Sí, señores. La mayoría son Señores, ¿qué va a hacer? Sí, sí, sí. No, está bien, le Yo gusta. yo estoy lo casado, así que no. ¿En serio? Sí, casadísimo. No, ¿Hace no, cuántos así que años? acepto invitaciones de señores viejos para tomar cerveza. ¿Pero hace cuánto estás casado? No, ya casado. Hace 7 años ya otra vez va a ser. Sí. Mira vos, será. Domingo tiene Segundo una segundo hija, vos matrimonio. estás casado. Segundo matrimonio. Sí, pero eso es lo de menos. Sí. Pasaste ya, entonces, ¿cómo se dice? Supuestamente hasta el 7 años es un matrimonio gente y de huevo. Sí, no, ya está, ya. El psicológico lo de gente. Y siempre es gente. Y así que vamos al psicológico. Siempre hay gente ahí. Hoy en el mito y la historia, el novecentismo paraguayo, los ilustrados de 1900, el semillero de la intelectualidad y la clase política del Paraguay desde fines del siglo XIX hasta casi la mitad del siglo XX. Fue sin lugar a dudas el Colegio Nacional de la capital. Su fundación en 1877 constituye un hito digno de ser destacado. Si bien el CNC fue creado solo para varones, hubo mujeres que supieron ser directoras y dirigir los designios académicos de los estudiantes, de esos que se convertirían en los más intelectuales del Paraguay. Aquella directora también fue ejemplo para algunas madres que solas lucharon porque sus hijos salgan adelante y llegaran a ser personas útiles para la sociedad. Algunos de ellos hasta fueron presidentes de la República y con orgullo llevaron el apellido materno en cada paso. Hoy en el mito y la historia, la generación de intelectuales del 900, hombres que fueron criados solamente por sus madres. Y la pregunta principal es, ¿qué es la generación del 900? Es la primera vez que lo escucho, señor Domingo Ayala. ¿Qué es según Yo también. el mito? Supuestamente es la generación de los nerds. Ah, ¿en serio? La generación de los más estudiosos, de los más intelectuales y esa cosa de lo que terminar. Yo creo que Paraguay, no sé si fue así o algo, pero yo creo que Paraguay en esos tiempos invirtió un poco más en la educación Sí. en Asunción o... Invirtió más en educación. ¿Verdad? Sí. Porque La ¿qué es la muy raro generación que del...? justamente en ese año haya demasiado... Mi Sí. consulta es, ¿qué es la generación del 900 según la historia? Y esto ya es con las becas del Mariscal López, que viajaban todos. No. Esto Esto- es muy posterior. Es posterior. Ah, ok. Bueno, primero, la generación de 900 se refiere a la generación que comienza a producir a partir del año 1900 o en torno al año 1900. ¿Qué es producción? Producción literaria, periodística, política, etc. La mayoría de ellos pasaron por el Colegio Nacional de la Capital y por la Universidad Nacional de Asunción. El Colegio Nacional, porque así nomás se llamaba al principio, comienza a funcionar efectivamente en el año 1877 y la Universidad Nacional en el año 1889. Y lo de la inversión, para que tengan una idea nomás cómo esos hombres, aquellos gobernantes entendieron la importancia de la educación. Estaba el sueldo del presidente de la República y el que le seguía en sueldo no eran ni los ministros ni los parlamentarios, era el director del Colegio Nacional. Esa era la importancia que tenía. O sea, no pretendamos que hoy ocurra lo mismo donde
Ya hay una... O sea, es el, pero para que se den cuenta la importancia que se le daba a la educación En esos tiempos. en esos tiempos. y lo preparado que tenía que estar también, ¿verdad? Claro, el principal referente, el principal director de esa etapa de organización del Colegio Nacional es Benjamín Acebal, que debería estar su estatua ahí en el Colegio Nacional. Yo siempre quise saber por qué le pusieron a Bernardino, el nombre de Bernardino Caballero, debería llamarse Benjamín Acebal. No El digo país que del al Caballero revés. no merezca el reconocimiento en otros lugares, pero ahí se tiene que llamar Benjamín Acebal. ¿Sí? ¿Qué? El país del al revés, digo. El país de las redes, exactamente. Un intelectual que se preocupó de formar intelectuales. Y tiene un impacto tan grande que lastimosamente, tengo que decirlo, la generación intelectual más grande, más importante del Paraguay, pereció hace 100 años, que era esta generación. Paraguay nunca más produjo esta calidad de hombres que impacten a la sociedad. O sea, Qué loco. por supuesto que hoy vas a encontrar más médicos, más ingenieros, pero que impacten a la sociedad como impactaron ellos, no hay. En la Consulta, política misma, ¿no? ellos no viajaron al exterior, solamente se Algunos trata- sí, algunos tuvieron la oportunidad después de formarse o en el Colegio Nacional o de formarse en la Universidad Nacional de viajar al exterior. Su formación, la mayoría de ellos fue aquí. ¿Por qué? Paraguay quedó pobre, primero. La mayoría de los chicos que fueron parte de esta generación fueron educados solamente por sus madres. Ese es el caso de Eligio Ayala, que fue educado por su madre. Él nació en Villapeú, Sí. departamento de Paraguay. Eusebio Ayala nació en Barrero Grande. Ellos no son parientes. No, no son parientes. Nació en Barrero Grande, en Cordillera. Después estaba el Manuel Domínguez. Nació en Pilar. Ese no es el que fue vicepresidente. Luego fue vicepresidente de la República. O sea, tenés ahí Manuel Gondra, Blas Garay, Cecilio Báez, o sea, Juan Oleari. Tenés una generación de intelectuales que transformaron esa parte de la sociedad y que lastimosamente por culpa de las internas políticas de las revoluciones no pudieron dejar un aporte no pudieron dejar un legado como para que eso se pueda continuar en el tiempo. Qué locura. Mencionaste ya a Eusebio y a Eligio y acá ahora me estoy enterando que llevaban el apellido materno. ¿Qué tenés vos del lado del mito del que por qué eligieron llevar el apellido de sus madres? Y supuestamente porque en esos tiempos, o sea, sus padres ya se abrieron una vez que supieron que sus madres y su madre estaban embarazadas, tipo se abrieron y antes no había tantos padres responsables legalmente. Ahora nomás nos civilizamos más y nos responsabilizamos y hay más padres. Antes, que Guazú, la cuñada, la cañeo. Era repoblar nomás era la consigna. No me hacerse exija, cargo. no me exija que reconozca. Claro. Entonces, Pero ellos llevaban el apellido de su padre y eligieron el de su madre No, o no, no no. fueron los reconocidos. No por fueron su padre? reconocidos. La mayoría eran hombres ya casados, pues. Entonces estos eran o tenían alguna estancia en el interior o... ¿Cómo decirle? Bastardos. Sí. Por ejemplo, el apellido de Eusebio Ayala tenía que ser Bordenave. Y su hermano de padre, que sí fue reconocido por su papá porque era de un matrimonio, fue su ministro cuando él fue presidente de la República. Por ejemplo, fue su ministro de Relaciones Pero era su Exteriores. medio hermano. Era su medio hermano. Y se sabía, ellos sabían, por eso que yo te puedo decir el apellido de su papá. El apellido de Eligio Ayala tenía que ser Sisa. Tampoco fue reconocido. Ellos eran mellizos, el Pero- de su hermano. ¿En serio? uno de ellos ellos tuvieron padrastros después, ¿verdad? No. Casi nada. Casi todos fueron formados por sus padres. Después, el otro que tenía el apellido es Ramón Indalecio Cardoso, que su apellido tenía que ser Taboada. Tampoco fue reconocido por su papá. Todos casi extranjeros. Este Taboada fue el primer presidente del Partido Liberal. El del papá de Ramón Indalecio Cardoso. También pasó lo mismo con Fulgencio R. Moreno, que su papá de apellido Oleari. No reconoció a su papá. Manuel Domínguez, su apellido tenía que ser Goigurú. Tampoco fue reconocido por su papá. Entonces, sabemos todos porque justamente
ellos tuvieron trascendencia, dejaron mucha documentación, ellos sabían quién eran sus padres. Hablando de Manuel Domínguez, ya que lo mencionaste, acá tengo una consulta si realmente fue una de las mentes más brillantes que tuvo Paraguay. ¿Le conoces a Manuel Domínguez, Y Domingo? según dicen por él, es que él fue uno de los que defendió con la pluma la soberanía del Paraguay, sobre la independencia y todas esas cosas. ¿Por qué se le Casi. tiene como a Manuel Domínguez como una de las mentes más brillantes? Porque defendió la soberanía del Paraguay desde el Chaco. Él fue uno de los grandes defensores del Chaco. Paraguay tuvo muchos intelectuales que se preocuparon por el Chaco, pero los que más aportaron en ese periodo próximo a la guerra fueron Fulgencio R. Moreno y Manuel Domínguez. Pero Manuel Domínguez empezó a pedir ayuda. No. Empezó a... Comenzaron a escribir demostrando que el Chaco era efectivamente paraguayo. El abogado del Chaco, no sé Los qué- dos eran abogados del Chaco, el abogado exactamente. del Los dos eran abogados del Chaco y, increíble, los dos mueren durante la guerra del Chaco. O sea, les agarran, por supuesto, por cuestiones naturales, pero eran muy jóvenes los dos cuando terminan falleciendo. Y no pudieron ver la gran victoria sobre lo que ocurrió, a pesar de que fue un motivo de lucha de ellos desde que comenzaron a producir allá por el año 1900. Mencionamos al Colegio Nacional de la Capital y hubo algún alumno que pudo retribuir todo lo que aprendió y... Hubo muchísimos. El caso que él dijo que fueron presidentes, vicepresidentes. Pero por la y educación específicamente. Y algunos que se quedaron a enseñar y otros que ejercieron tipo como director y esas cosas del colegio. Sí, probablemente la pregunta vaya dirigida a Ramón Indalecio Cardoso. Ramón Indalecio Cardoso creó toda una escuela para que Paraguay pueda mejorar su sistema educativo. Cambió el sistema educativo. Intentó. Lastimosamente vino la guerra del Chaco y después de la guerra del Chaco comenzaron los gobiernos militares y todo su esfuerzo se fue al tacho. Lo que él decía era que al niño había que educarlo de acuerdo a su ambiente. Al niño del interior tenía que aprender a que era una chacra, que era un animal, o sea, tenía que entender su entorno. Lo mismo que aquí. Entonces se enseñaba lo que era la cultura del trabajo, que es algo que definitivamente al paraguayo le faltaba. Creo que le falta todavía. Hasta ahora. Pero Ramón Indalecio Cardoso iba a revolucionar la educación paraguaya si le hubieran permitido. Su modelo fue reprisado en Chile e inclusive en estados norteamericanos. ¿Qué pasó O sea, con él? estamos hablando, murió como todos estos grandes intelectuales. Ahí. Olvidado. Sí. Hoy su tumba fue profanada, robaron sus placas, está ahí. Es un ser que debería ¿Dónde ser... está? ¿Dónde fue Casi enterrado? todos están enterrados en el cementerio de Recoleta. Casi todos los que estamos mencionando están enterrados. Avanzamos con la consulta que tiene Nico. Adelante, Nico, por favor. Buenas chicos, yo quiero saber si solamente hombres forman parte del novecentismo paraguayo. Como tal, como generación, sí. Después, por supuesto, hubo el aporte de mujeres muy arropados por el novecentismo, como Serafina Dávalos, como las hermanas Esperati. O sea, sí, hubo mujeres en ese entorno, pero yo, por lo menos, que yo sepa, no fueron englobadas dentro del propio novecentismo. Ok, ya fueron productos también, podemos Sí, decirlo, ¿verdad? salieron cerquita. Creo que Serafina, su título de doctora es de 1908, o sea, sí, en ese periodo. Muy bien. Tenemos la foto, por favor, adelante. La historia detrás de la foto. Ahí está. ¿Ese es Manuel Domínguez? Ese es Blas Garay. Blas Garay Garay. tiene, bueno, Blas Garay es parte del novecentismo a pesar de haber muerto en el año 1899. Él murió en diciembre del año 1899 teniendo solamente 26 años, A él le 27 mataron. años. A él le mataron. Tuvo una... En aquella época, le quiero, para que la gente entienda, vos te ibas a farrear al interior y te quedabas 2 o 3 días. No había pues medio de transporte. No, este tipo No, de es que hoy te y va, mañana. exactamente. Y se iba a inaugurar lo que hoy es el local de la gobernación de Villa Ayes, como un cuartel. Y él fue invitado. Y tanta mala suerte, él era un dirigente también del Partido Colorado, que le encuentra un adversario político. Realmente le encuentra al hijo de un adversario político, de apellido Collar. De- Y hay una discusión. Trago viene, trago va. Hay una discusión. Se desafiaron y lo termina hiriendo de muerte el ¿Puñalada muchacho. o disparo? Disparo. Lo traen urgentemente de Villa Allá. En aquella época no había puentes. Hoy en día tenemos 2 puentes que conectan a la región. Lo trajeron en una embarcación, se desangró
y termina muriendo aquí en Asunción, prácticamente desangrado. Qué locos. Y su asesino fue absuelto. En aquella época los juicios eran por tribunal de jurados. Como vemos en la tele, ¿ven la tele en la tribunal norteamericano? Bueno, así era antes. Y le absolvieron, era menor de edad, tenía 16 años. El que le mató. El que le mató. Entonces, Pero Blas Garay igual, ¿cuál fue el aporte como Justamente. para formar parte del... el Blas Garay, con 24 años tenía cuando fue enviado por el gobierno paraguayo para traer toda la documentación que pueda demostrar que el Paraguay era dueño del Chaco. Fue a España, trajo miles de documentos, o sea, transcribió miles de documentos, trajo mapas, le tuvo que llevar a su señora como secretaria. Hizo un trabajo brutal. Escribió 4 libros. Es su libro de historia del Paraguay es el primer libro de un paraguayo escribiendo historia del Paraguay. Qué locura. Mi hermano tiene ese. Ahí está. Para ¿En serio? tener 27 años, su aporte era dueño de un periódico que se llamaba La Prensa, de donde se defendían cuestiones como el matrimonio civil. Se defendía el ser paraguayo. Él, a pesar de ser parte del Partido Colorado, 12 años después de la fundación de los partidos, poco tiempo antes de morir, creo que en septiembre justamente del año 1899, dice: nuestros partidos políticos no nos sirven para nada si es que funcionan así. Si es que no van a pensar en la patria. O sea, él pensaba, él era un doctrinario, decía, el partido tiene que servir al país. Entonces, yo tenía ese tipo de pensamientos, Garay. Pero es que tienen que ser así, Leandro. Y bueno, entonces su aporte fue extraordinario para el poco tiempo que vivió. Así que imagínense si hubiera vivido más. hubiera vivido más. Y él también fue criado por sus abuelos. Él sí fue reconocido por su papá. Blas Garay y Eugenio Alejandrino Garay eran hermanos. Él era un año mayor. Fueron criados por su abuelo. A los 2 años creo que ellos le perdieron a su papá. Él. El otro creo que tenía 1 año. Y fueron a Pirayú. Y fueron criados por sus abuelos Argaña. Porque él era Blas Garay Argaña. Y en Pirayú comienzan su educación y después vienen acá, siguen su formación. Y uno entra en el colegio militar y el otro ingresa a la facultad de Derecho. Y él muere y su hermano es uno de los héroes más grandes de la Guerra del Chaco. Primero está Estigarribia, segundo está Rafael Franco y tercero ya está Eugenio Alejandrino Garay, que hoy es el padre de la infantería. Ese es el hermano de él. O sea, Ya, salieron los Alejandrino dos hermanos, Eugenio Alejandrino Garay, los 2 hermanos, Le sirvieron muchísimos al aportes a Paraguay. Y uno desde la pluma al Chaco y el otro desde las armas. Para que entiendan, ¿no? O sea, cuál lo que, yo sé que el que va a cerrar este domingo, pero miren el poder transformador de la educación. Eusebio Ayala nació en una batea, el lugar donde comen los animales. Sí. En un pueblo que era lejísimo de Asunción, hasta hoy en día Barrero Grande. Nació en la pobreza absoluta y por su esfuerzo en la escuela, él gana una de las becas para venir al Colegio Nacional. Benjamín Aceval fue el que había pensado en las becas. Dijo: traigamos 2 jóvenes de cada distrito del interior para que esos jóvenes sean después, aporten a su comunidad. Y eso Eso pasó con él. vino, nuevamente, alguien que nació en una batea que gracias a su educación era nuestro representante de la Sociedad de Naciones en 1922. Se fue a defender la postura de Paraguay, hablando un perfecto francés. Entonces, ese es el poder de la educación. El único que te puede sacar de manera lícita, el único que te puede hacer escalar socialmente es la formación. Así que todos estos ejemplos que dimos hoy, y son muchos más, demostraron lo que es el poder de la educación. ¿Cómo se llama hoy donde él nació? Eusebio Ayala, en su honor. Así que Está muy bien eso. está muy bien eso. Exactamente. Muy bien, entonces... Por fin encontramos una ciudad que merece el nombre, El nombre que que lleva. tiene. Sí. Después de mucho. Y bueno, está también, ¿cómo es? Benjamín Aceval. Domingo, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, lo mío hoy no es nada gracioso. Ah, es reflexivo. Realmente sí. Por favor, tenemos que quitar esa ley de protección a menores. ¿De qué? Al pedo. A este tipo le mató a un chico de 16 años y le dejaron porque, sí. Justo le con los dejaron temas. porque era menor O de sea, edad. lo que hay que bajar es la edad y de inimputabilidad. En Sí. todo caso. Eso. Hay que bajar. jugar por los actos. Claro, hay que jugar Tienen por que- los o sea, hábitos. Sí, Ya sí. piró, tiene- tipo, le mataste a alguien adentro.
Bueno, Sí, es hoy que en estuvo ese muy caso- serio. Hoy estuvo en muy ese serio. caso sí. tiene razón. Sí. En ese- Gracias, Fabián. No, gracias a ustedes por el espacio de siempre y... Muy lindo el programa en y, vivo y que sa- tuvimos. y saludos a los amigos que siempre nos siguen y que nos tiran buena onda. Muy y a bien. los que nos tiran mala onda, pero que ven el programa, igual nos sirve que vean. Claro, sirve que se vea y Claro. bueno, estamos dando un contenido que por ahí no había y estamos abriendo la puerta de que mucha gente aprenda y pueda googlear, ¿verdad? Porque creo que muchas Sí, cosas también hoy en mucha, día... mucha gente se encuentra todo en redes sociales, así que aprovechen que este La historia programa no tiene un tiene poquito fin. más de calidad. La historia no tiene fin, ¿verdad? O sea, No, siempre se siempre puede está. encontrar más y más. Sí, totalmente. Así mismo es. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo programa del Mito y la Historia. Chao, chao. Chau, chau.